Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos amigos de Sembrar Valores. Espero que estén muy bien. Acabamos de terminar el mes de la familia, pero acá seguimos trabajando por y para la familia. Hoy tenemos un programa lindísimo, esperemos que participen. Ya desde nuestras redes empezaron a moverse para que puedan preguntar, que podamos esas preguntas trasladarlas a nuestra invitada de lujo que tenemos hoy. Bienvenida Alejandra Ferraro, ella es una de las directoras globales de recursos humanos de Accenture y presidente del encuentro número 29 de ACDE. Esposa, ¿hace cuántos años que están casados? Vamos a cumplir 25 en septiembre. ¿Cómo se llama? Robert. Bueno, aprovechamos, le mandamos un beso a Robert y mamá de 4 hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos? Ana, que cumplió 23 el sábado. Philip, que va camino a 19 en poquitos días. Nico, que tiene 16, y Cristian, 14. Bueno, en un momento del país donde el buscar trabajo, el mantener el trabajo, los beneficios que te dan las empresas o no, etcétera, la verdad que es súper importante este tema. También el tema de la conciliación de familia y trabajo, cómo conciliamos en este momento de home office, viste que parece que trabajas un tiempo, que no vas presencial, pero que al final parece que no tuviera tiempo. Estamos respondiendo por ahí mensajes a nuestros jefes a las 11 de la noche, etcétera. Bueno, vamos a hablar de un montón de esas cosas con Alejandra. Ella nos dice, ¿no?, que son tiempos que nos desafía en todos los planos, desde la aceleración tecnológica, la IA que irrumpe, nuevas dinámicas de trabajo, el gran desafío de liderar personas en contexto de volatilidad, incertidumbre y complejidad. Todo esto lo has presentado en lo que se viene, que es un encuentro de ACDE. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que hay un encuentro próximo el 9 y 10 de junio. Sí, ¿no? La semana que viene estamos súper contentos. Faltan poquitos días en la cuenta regresiva y el 9 y el 10 de junio en el Regimiento Patricios vamos a tener este encuentro de lo esencial ahora y cómo trabajar para tener empresas productivas, competitivas, pero centradas en el ser humano. Importantísimo. Este tema sobre todo enfocado en el ser humano y que también, debe ser, imagínate el flor de desafío que tendrán que, yo digo, hoy por hoy pareciera que el que no es productivo está como en otra categoría de ser humano, ¿no? Es como el tema de la dignidad de la persona, esto que es intrínseco a la persona y demás. Entonces, ahora nos vamos a meter de lleno, pero quiero recordarles nuestras redes, que es el 11 5577 8303. Me dicen que ya tenemos preguntas. Así que primero a mí me gustaría empezar con alguna que me gustaría hacerte como para empezar a meternos un poquito en tema. ¿Cómo conciliabas vos, no? Cuando tus hijos eran chicos y tenías reuniones de repente temprano, o sea, entendiendo que la compañía en la que estás es global. ¿Cómo pudiste trabajar y manejar todo ese tema? Primero los chicos, yo tuve la gracia de tener a lo largo de mi carrera de los roles, yo creo que fueron acompañando los momentos de edad de mis hijos. Cuando los chicos eran más chiquitos, en primer lugar, en aquel momento no había tanto home office, era la época donde veníamos acá al centro en forma regular, pero lo que yo trataba de hacer era, obviamente estar presente, llevarlos al colegio, después me venía a trabajar. La verdad que siempre tuve a mamá y a mi tía muy cerca, con lo cual el apoyo de la familia realmente cerca y también balanceándonos muchos con Robert, con lo cual, si en algunas situaciones ocurría de tener calls muy temprano a la mañana, en general lo que trataba, si tenía que hacer calls con Asia estando acá en Argentina, era pedirle a la gente de Asia que fuese realmente temprano, por ejemplo 5:30 de la mañana. Parece medio loco, pero esa mañana yo me levantaba, tenía el call y después trataba de no perderme ese momento de acompañar a los chicos y la fase que como mamás conocemos, que es que no se olviden las loncheras, que realmente los uniformes salgan de acuerdo al día que tienen que ir y acompañarlos en el proceso de ir al colegio. A veces también no podía hacer y uno tenía que contar en que lo hacía Robert, no necesariamente yo tenía que estar presente en todas las situaciones. ¿Cómo hacen justamente sobre ese punto quería ir, ¿no? ¿Cómo hacen en estas empresas globales donde obviamente hay diferentes países con diferentes horarios? ¿Cómo hacen para manejar eso? Porque vos con tu equipo podés manejarlo, pero del otro lado puede haber una madre, o sea, este tema de por ahí tener que estar prendiendo el teléfono a las 5 de la mañana o a las 6, ¿no? ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo tienen en cuenta a la persona de manera individual con cada una de sus problemáticas, ¿no? Familiares. Ahí la clave es conocer cada una de las personas que uno tiene en el equipo y dedicar tiempo a entender su realidad. A mí me ha tocado tener varias mamás que eran mamás solas o eventualmente que tenían situaciones, a veces no solamente de maternidad, que estaban ocupándose de situaciones
situaciones en la casa con padres, pasando por algún tipo de enfermedad, con lo cual conocer la situación de la persona ayuda muchísimo a poder uno adaptar cuál es el mejor mecanismo para poder trabajar de la mejor manera. Y eso requiere de mucha comunicación, de cercanía y de comunicación, porque cuando la comunicación no existe, es muy difícil, como yo siempre digo, nadie tiene como telepatía, te puede leer la mente, entonces es importante también uno tener el coraje de plantear qué necesidades también uno tiene y la receptividad que tiene que haber de parte de, bueno, los supervisores, los jefes de las áreas, para también tener esa capacidad de adaptarse. Este tema de, por ejemplo, del home office, ¿no? Que son 4 días o que, bueno, no sé, la famosa semana de 4 días o un viernes corto, ¿realmente funciona? O sea, ¿cuáles son los resultados que vos ves? En Accenture tuvimos home office mucho antes del día hito 13 de marzo del 2020. La realidad es que ya teníamos muchos equipos que trabajaban en modalidad home office 1 o 2 veces por semana, la mayoría tenía 1 vez y capaz algunos casos 2. Pero ese viernes, cuando se definió que todos íbamos a casa, implicó una gran reinvención para todos, en realidad para todas las industrias, algunas les costó más, otros menos, pero de alguna manera se pudo seguir adelante, con lo cual el home office tiene muchísimas ventajas, capaz tiempos que uno se ahorra en el ir y el venir de trabajar. Por otro lado, a veces no es tan claro en qué momento termina la jornada, porque justamente es como uno está en la casa y estuvo en la casa todo el día, es más difícil como poder cortar en esos momentos. Pero por otro lado, si es siempre home office, yo creo que se pierde un poco lo que es el crear la verdadera cultura. Los seres humanos nos conectamos con otros seres humanos cuando también, bueno, los conocemos, cuando desarrollamos una relación. No digo que no sea posible, yo tengo equipos en muchas partes del mundo, algunos lamentablemente nunca los vi en persona y sin embargo, producto de mucho esfuerzo tenemos una relación de confianza, pero no siempre sucede. Y hay temas como digo, el oler los pasillos, el caminar los pasillos, el sentir qué pasa realmente en la organización, eso sucede cuando uno va a la oficina y tiene esa posibilidad de rápidamente resolver algo porque la persona la tiene al lado, tomarse ese cafecito cerca de la máquina del café. Estamos viendo algunas fotos. Están viendo algunas fotos. Bueno, ahí esta foto es cuando cruzamos la cordillera a caballo con la anterior, con mis hijos. Estos son todos mis hermanos. Ahí está Robert. Bueno, ese es cuando salí reconocida como líder en Southeast Asia, en el sudeste asiático. Ahí está mamá y papá. Esto es en Salta hace muy poquito. Este es el reciente reconocimiento de SW50, el programa de mujeres mundial. Eso es ACDE. Esa es una de las maratones que corrí. Este es el grupo del IRG de católicos, el grupo de afinidad de los católicos en Accenture. Bueno, un reconocimiento en IDEA. Ahí dando clase, eso es en Singapur. Eso es cuando me tocó ser la líder de un encuentro de IDEA Management. Mi abuela, mi madrina y mamá cuando me recibí, dando clases en la UBA, con lo cual un poquito de todo. Ese Lazos de Amor es el libro que escribió mamá de la vida de mi abuela. Y bueno, fue toda una dinámica larga de contar. Ahí en Singapur también. Ahí hay un poquito qué lindo, Alejandra. Sí. Bueno, vos que estás hace muchos años en esta empresa, es una empresa global y que entendés cómo funciona. ¿Qué nos podés decir adelantamos o atrasamos en todo este tema laboral, ¿no? De conciliación familia y trabajo, de beneficios con la empresa, porque después ya nos vamos a meter, ¿no? En todas las cosas, estas cuestiones que también nos hacen vivir a mil, el tema de la inteligencia artificial y demás, pero así, a nivel, me imagino, no sé, por ejemplo, vos desde lo que es el área de recursos humanos, por ejemplo, en el tema de las mujeres, cuando tienen sus hijos chiquitos, vos lo viviste en carne propia, pero bueno, te puede pasar con empleados que tenés a cargo, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Son varios temas, si querés arranco por el último, que es las licencias de maternidad y paternidad. Bueno, eso es algo en lo cual, por suerte, nosotros trabajamos mucho en hacer extensiones sobre la ley y en realidad no solamente lo hicimos para las mamás, pero también para los papás, para que los papás tengan más tiempo estar presentes y estar en esos primeros 30 días del bebé, sino las licencias de los papás son muy cortitas y a las mamás también extenderle. Y bueno, y fuimos creando programas flexibles que permitieran, pos esos 5 meses con la licencia extendida, una vuelta mucho más gradual
gradual, y esto es antes de poder trabajar home office totalmente. La realidad que ahora la mayoría de las mamás están trabajando home office en la totalidad, pero si no con esquemas inclusive de reducción de jornada o con esquemas más flexibles. Y bueno, también obviamente otra cosa que yo siento mucho orgullo de haber hecho, que yo en particular no fui beneficiaria, pero a partir de no haberlo sido, pues lo pusimos en práctica, que son los lactarios, para que en la oficina estuvieran los lactarios y permitir y promover también que, bueno, el volver al trabajo no fuera un causal para tener que, bueno, cortar la lactancia, que es tan importante tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que fuimos haciendo. Desde el punto de vista de conciliación o lo que se llama work-life balance, que a mí me gusta, hoy yo no sé si es balance o es en realidad cómo uno es una persona que dedica tiempo en diferentes, de alguna manera, roles que tenemos, roles que pueden tener que ver con lo que hacemos en el trabajo, en múltiples tareas, o inclusive dentro de nuestro hogar. Está el rol de esposa, está el rol como mamá, pero el rol como mamá se subdivide en un montón de pequeñas tareas, ¿no? Uno tiene roles desde el punto de vista de tareas adentro de la casa, que también obviamente las comparte con los hijos y con el marido, pero hay una realidad que esto del home office genera, que sin una conciencia y un trabajo de apoyo y de acompañamiento en poner de alguna manera límites, en poder tener espacios de respetar los espacios para un almuerzo en condición donde uno para poder almorzar, respetar que antes o después de ese horario de laboral todos tenemos compromisos también desde el punto de vista personal. De alguna manera yo creo que hubo un proceso donde esto costó y tuvimos que reforzar mucho y educar inclusive a los supervisores, a los jefes, a los que pedían cosas, sobre todo capaz gente que estaba completamente sola en la pandemia y donde capaz seguir trabajando era una buen entretenimiento, porque si no después se cortaba y esa gente estaba sola. Bueno, tuvimos que educar diciendo todos tenemos realidades distintas, no todos vivimos en las mismas condiciones en los mismos hogares, por lo cual teníamos que de alguna manera decir, bueno, vamos a ir frenando y poniendo pausas, respetemos, bloqueen los horarios para almorzar, bloqueen hacer como mini pausas las normales que uno haría en un entorno presencial. En un entorno presencial nadie arranca el día y está 8 o 9 horas sin levantarse de la silla, mientras que en los entornos virtuales, si uno no aprende y no se educa y autorregula, uno puede estar 8 o 9 horas sin levantarse de la silla. Bueno, súper interesante todo lo que contás. Volviendo a la maternidad, ¿no? Porque la verdad que uno escucha mucho. ¿A vos te parece que hubo avance, digamos, en el sentido de que una madre que tiene chicos, yo sé que vos, bueno, por lo que contaste por ahí no te pasó eso, pero sí, uno escucha que muchas sienten que sí les pasa, como que se les frena la carrera, como si se les pusiera una traba en la rueda y decir, no puedo avanzar. Pareciera que porque me tengo que pedir licencia por un tiempo, porque tengo que cuidar al bebito, lo que fuera, mi carrera se frenó, se detuvo. Sí, a ver, reconozco que en algunos espacios y en algunos entornos es una realidad. En nuestro caso, habiendo sido parte de crear una cultura, como uno trabaja para tener equipos también diversos y heterogéneos, eso genera que las necesidades heterogéneas de lo que viven diferentes personas en la comunidad sean representadas y con eso poder responder mejor. Por eso cuando un equipo es completamente homogéneo, es muy difícil que otros lo puedan reconocer. Y hago un paréntesis, cuando yo vine con la idea de los lactarios y lo tuve que hablar con líderes varones, la reacción fue, pero no entiendo, ¿van a traer a los bebés acá a la oficina? No, les tuve que explicar cómo funcionaba el tema de en realidad un lactario, qué condiciones teníamos que tener, y no era para traer al bebé, era simplemente para poder seguir fomentando y no perder la lactancia. En este caso yo te diría que con el tema de lo que tiene que ver con políticas y demás, nosotros cuando en los grupos de liderazgo hay también mujeres que están y que traen este tipo de necesidades, yo creo que está mucho mejor representado el también poder poner prácticas que permitan y acepten que esto suceda. Yo en lo personal, en cada licencia de maternidad, tuve la suerte de que fuese casi un punto de inflexión donde dejé un rol, lo transferí y al volví a otro. Cada hijo que llegó fue como un hito desde el punto de vista de cambio de rol dentro de la organización. A mí me ha tocado, digamos, mujeres que estaban en el equipo que me llamaron cuando tuvieron su primer bebé diciendo no quiero volver, voy a renunciar. Y yo pasarme varias horas diciéndole, no, vamos a hablar, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es la mayor preocupación que tenés? Bueno, esa preocupación que tenés tiene solución. Y lo mismo con el tema de las promociones. A mí me ha tocado promover gente que la llamé para comunicarle la
la promoción durante su licencia. Y en realidad eso es, por lo menos en una organización como la nuestra, que genuinamente trabaja por un tema de equidad, de igualdad y de realmente tratar indistintamente de los sexos a las personas de la misma condición, yo no he visto ni tampoco con varones que se han tomado licencias o que porque se tomaron una licencia por lo que fuese hayan sido penalizados. ¿Y qué me puedes decir con esto, hablando de esto que vos dijiste de por ahí que le planteaste beneficios cuando estaban de licencia, ¿no? Este tema de hablar de la culpa, ¿no? La culpa de las madres que se van a las 5 de la tarde y que por ahí salen ya cuando los chicos salieron de la escuela, o la culpa del papá que se pierde el partido de fútbol por una reunión. ¿Cómo se trabaja eso desde la empresa, ¿no? ¿Cómo lo manejan? ¿O no es un problema de la empresa, es algo que, bueno, eso? No, siendo honesta, no creo que particularmente yo he visto trabajar el tema de la culpa, salvo en algunos foros cuando hacíamos, llamándolos padres trabajando, que era más que nada para poder traer al entorno de trabajo y asistidos por especialistas problemáticas en diferentes momentos de la crianza, desde chiquitos, adolescentes, siempre chicos, problemas chicos grandes, con lo cual traer y hablar de eso en el entorno. Ahora, desde el lugar personal, yo creo que la culpa es un tema que uno tiene que trabajar uno mismo y también decidir, y cuando tomamos ciertas decisiones también capaz comunicarlas, ¿no? Digamos, y explicar si hay alguna oportunidad no podemos estar presente en algo personal, bueno, explicarlo y asegurarnos quién en realidad sea la pareja, esposo, esposa, un abuelo, abuela, un tío, una tía, padrinos, lo que sea, que puedan en realidad estar, pero no hacerlo desde un lugar como que me están cubriendo, sino en realidad están participando del rol como familia de la crianza. Dicho esto, ¿yo he sentido culpa en algunas oportunidades? Sí, obviamente que sí. Siempre digo y lo cuento públicamente, en un viaje que no pude manejar, y he viajado mucho y con 4 chicos tengo la suerte que realmente en una oportunidad me perdí un cumpleaños de uno de mis hijos. Una vez me perdí el cumpleaños de Philip porque no lo pude manejar y no lo pude cancelar. Pero si no, yo creo que hablando, vuelvo a la otra pregunta, con buen diálogo, con comunicación, son parte de los temas donde a veces creemos que la otra persona no va a entender, y en realidad esos son como, no sé, pensamientos, pueden ser hasta, no sé, sesgos, cosas de juicio que nosotros tenemos y la otra persona no las tiene. Sí, esto que dijiste me pareció que está bueno también entender que a veces son esos límites sanos que el propio empleado tiene que poner también a la empresa donde trabaja, ¿no? Porque, bueno, te puede pasar que estés con un jefe que por ahí te entienda, y te puede pasar que estés con un jefe que no termina de comprender tu situación. Entonces, sí, bueno, ahí poner un límite sano y poner prioridades y bancársela, ¿no? Tal cual. ¿Cómo considerás, o sea, entendemos, acá de Sembrar Valores hemos visto las estadísticas, ¿no?, de la caída de natalidad, que es un tema que nos preocupa a todos, que entiendo que, me imagino que desde ACDE también lo van a trabajar en este encuentro, porque es algo que creo que tenemos que trabajar entre todos. Esto no es solamente los políticos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para revertir eso, porque es dramático, ¿no? Los números son dramáticos. ¿Cómo considerás que están colaborando, ¿no?, las empresas, si es que lo están haciendo, o cuál es, no sé, si ves que hay una movida para empezar a trabajar sobre esto, para aportar, ¿no?, a revertir toda esta caída de natalidad, que creo que tiene mucho que ver también desde el lado de donde vos trabajás, desde el área de recursos humanos? Sí. Pienso en beneficios, ni idea, pero ¿se está haciendo algo con respecto a eso? Yo te diría que todavía no, y por eso es en ACDE, esto va a ser un tema la semana que viene. Yo te diría, pocas veces se ha visto este tema en un foro de empresarios, de líderes, de empresas. En ACDE obviamente hay un público muy heterogéneo y lo queremos traer justamente para que nos permita primero concientizar, reconocer mucho de lo que estamos leyendo en el diario. Colegios que se cierran, maternidades que se cierran. Recientemente veíamos en cuántos hospitales las maternidades están destinando a otros propósitos porque no hay nacimientos. Inclusive tengo una anécdota personal que es casi chistosa. Uno de mis hijos, grande, por un tema de, digamos, mejorar su nivel proteico, me pidió que le compre Nestún. Fue dificilísimo encontrarlo, buscándolo por todos lados, y voy a un negocio, en un supermercado de estos almacenes chiquititos, y me terminó diciendo, no hay bebés. Y yo dije, bueno, es verdad, no hay bebés. Y uno mira en el barrio y hay pocos bebés. Y bueno, creo que como empresarios, o en realidad como líderes en empresa, esto es algo que tenemos que traer en 2 líneas. Por un lado, la baja de natalidad, pero por otro lado, la longevidad mucho más extendida que estamos teniendo. Hoy por hoy ya hablamos de una productividad longeva, y no sé si como organizaciones estamos trabajando en cómo preparar nuevas fases de, en realidad, personas
personas que en el pasado se retiraban genuinamente y estaban en una fase de retiro a una fase donde todavía están en una de actividad, y cómo capitalizar también, sobre todo también en otro tema que es este momento de alta transformación con inteligencia artificial, cómo capitalizar a la gente senior en realidad dentro de los entornos. Pero bueno, en resumen, yo sí creo que es algo que tenemos que llevar a nuestras empresas, tenemos que empezar a hablar y también ser testimonio del proyecto familia, dar más charlas desde el punto de vista de poder entender cuáles son esos miedos o qué le está pasando en la cabeza. Digamos, yo he escuchado muchas cosas desde los jóvenes no quieren porque quieren viajar, porque un hijo sale caro. Bueno, yo no estoy tan segura. ¿Es por eso o es porque en definitiva no hablamos con tanta pasión sobre lo espectacular que es ser padre? Sí, totalmente. Tenemos algunas preguntas, después ahora seguimos tengo yo también un montón anotadas, pero bueno, acá dice, una pregunta de Luz, de Tigre. ¿Dónde les aprieta el zapato hoy a las empresas a la hora de reclutar y retener gente valiosa? Yo te diría que, bueno, el sector, en Argentina hay varios sectores que están claramente en auge y en crecimiento, algunos de ellos obviamente en la industria del petróleo, de la minería, claramente la industria del conocimiento, en realidad todo lo que es varios servicios, tecnología, etcétera. Yo obviamente no soy experta en todas las industrias, pero en general en todo lo que es la industria que tiene que ver con tecnología, con profesionales en línea a temas relacionados con ingenierías, matemática, y obviamente la intersección de eso, inclusive con temas de idioma, es donde en general en la Argentina siempre tenemos demanda. Bueno, la misma Luz preguntó, ¿qué buscan las empresas en la gente que un software no puede desarrollar, ejecutar? Primero, empatía. Un software, la inteligencia artificial, es buenísima, aumenta, escala, con los algoritmos se pueden hacer muchísimas cosas, pero la realidad que la inteligencia artificial, primero, no discierne, no tiene juicio, no tiene la posibilidad de realmente discernir, no lee un ambiente porque no puede activar diferentes sentidos en forma múltiple como para poder entender lo que está pasando en el ambiente y con eso tener esa capacidad de discernir. No es empática como un ser humano, más allá que se los está entrenando y se está entrenando la inteligencia artificial para, en función de tonos de voz, en función de palabras, darse cuenta quizás cuál es el estado de ánimo y la emoción de quien tiene enfrente, pero no lo tiene lo que tiene el ser humano, y por sobre todas las cosas la tecnología no ama. Bueno, gran diferencia, ¿no? Para traer a lo llano, porque estuvimos hablando mucho de lo global y a mí me gusta también irme a lo chiquito, más al común denominador de los ciudadanos de a pie. Si mañana te llama una mamá que trabaja en una pyme, o sea, que no tiene el presupuesto de una compañía global, ¿no? Y te dice, no puedo más, no llego muerta a casa, me está costando un montón este trabajo. 3 cosas que le dirías, digamos, que pueda negociar con su jefe sin que la echen, ¿no? Para poder revertir un poquito esa situación que la agobia. Primero, trataría de que vea dentro de todo lo que hace, qué cosas ella misma considera que honestamente no tienen valor, o de la manera en la cual se hacen no tiene sentido, y se hacen porque se hicieron así, simplemente por inercia, porque la seguimos haciendo, por lo cual quizás con una mirada, siempre el que hace la tarea sabe, descubre, ve dónde está esa piedra en el zapato. Entonces, de esa manera puede ir con una posición más propositiva, no solamente eso por un lado. Segundo, hablar claramente en cuáles son esos puntos en los cuales para ellas son importantes y son no negociables, el tema de no perderse. Quizás si no tiene ayuda y necesita, por ejemplo, buscar a los chicos del colegio o alguna actividad en particular, plantearlo como para que eso no sea algo que todo el tiempo genera un estrés y todo el tiempo genera la mezcla de estrés y ansiedad, porque parece que hay que negociarlo permanentemente. Cuando uno saca esos temas que no hay que negociarlos permanentemente, como también baja el nivel de ansiedad que uno tiene. Y el tercero, yo te diría que como mamá le diría, acordate que, como dicen en el avión, uno primero tiene que ponerse su propia, si el avión tiene descompresión hay que empezar por la máscara de oxígeno, ¿no? Uno se la pone, después se la pone a otro. Entonces le diría, bueno, ¿qué es importante para vos que hace mucho no haces y qué te gustaría eso que querés hacer, por lo menos regalándote? Porque cuando uno empieza a regalarse a uno mismo algo, y no estoy hablando de regalo físico, sino de regalo de tiempo, no sé, para mí es importante salir a caminar media hora
Bueno, que eso en realidad pase a estar dentro de lo que ella controla, porque eso le va a generar también la energía positiva para poder sobrellevar otros temas. Pero con el jefe en particular iría por esos dos y hablaría también de lo que es importante desde el punto de vista para ella en su propio autocuidado. Alejandra, nos tenemos que ir a un corte, pero bueno, súper interesante toda la charla. Espérennos del otro lado, que cortamos 2 minutitos y ya volvemos.